vamos a comenzar el webinario y primeramente muy buenos días a todos y todas. Quiero comenzar indicando que para este seminario tenemos traducción simultánea. Tenemos a Ana María Morales de Lingo de intérprete. Así que los invito a todos a elegir el canal con el lenguaje que prefieran para este webinario. Y Jamie está proyectando la diapositiva. Las instrucciones, como pueden ver, son bien sencillas. Por lo menos en mi computadora, en la parte abajo a la derecha, hay una opción para elegir inglés o español. Y si no quieren estar escuchando la traducción simultánea y la persona hablando en el idioma original, pues también tienen que poner en mute el audio original. Así que voy a dar unos segundos para que todo el mundo se ubique y entonces vamos a comenzar. Ok, Jamie. Bien. Bueno, pues entonces voy a comenzar en materia de introducción del webinario y de lo que vamos a ver hoy en día. Voy a empezar introduciendo a Publish What You Fund, que es la organización que ha realizado la investigación que vamos a discutir hoy. Publish What You Fund es una campaña global que aspira a un mundo donde la información sobre la ayuda y el desarrollo sean lo más transparente, lo más accesible posible, y también lo que queremos lograr en Publish What You Fund es que esa información sea asequible de una manera práctica y que se pueda utilizar para crear mejores decisiones y para crear un entorno en que de verdad existe una rendición de cuentas públicas y producir cambios duraderos que sean de beneficio para todos los ciudadanos. Las investigaciones que vamos a ver hoy en este proyecto sobre financiamiento para la equidad de género está enfocada en la situación en Guatemala. Y lo que queremos ver es de qué manera se puede mejorar la calidad, la accesibilidad a la publicación de datos financieros y programáticos relacionados con el asunto de género, para ayudar a todos los diferentes actores en los diferentes sectores en todo lo que tiene que ver con la dirección de la manera en que se direccionan los fondos y para mejorar la coordinación del financiamiento, ver en dónde existen déficits y de qué manera se puede coordinar y qué es lo que estamos aprendiendo en los programas y la abogacía que esos fondos están financiando. Y francamente, cuando estamos tratando el tema de equidad de género, y me parece que no hay una ocasión más pertinente que la que estamos viviendo hoy en día, porque vamos a recordar, ¿no?, que estamos en medio de una pandemia que ha tenido un impacto negativo desproporcionado en las mujeres y las niñas, exacerbando inequidades sociales y económicas que existían antes de la pandemia y francamente descarrilando todo tipo de avances que se habían logrado. Así que hoy en día quizás es más importante que nunca poder comprender a profundidad qué es lo que está pasando con ese financiamiento, qué es lo que estamos aprendiendo, quién está financiando qué, en dónde, con qué resultados y de qué manera se puede utilizar esa información, esos datos para continuar en el avance de todas las iniciativas que se están haciendo para avanzar en el tema de equidad de género. Lo que el proyecto de financiamiento para la equidad de género ha hecho es mapeado los fondos nacionales e internacionales que están sucediendo en Guatemala, y nuestra investigación examina cómo la información puede hacerse más transparente y útil, y ofrece algunas recomendaciones, algunas consideraciones para mejorar la coordinación y la asignación de financiamiento para la equidad de género en Guatemala.
vamos a comenzar el seminario hoy, el webinario hoy, con una breve presentación de Jamie Holton, que es la que ha estado liderando este estudio global. Guatemala es uno de 3 casos, otros 2 en Kenia y en Nepal que se han hecho. Y ella va a compartir con nosotros los hallazgos principales y las recomendaciones y consideraciones que está haciendo el equipo. Y después tenemos un panel excelente que voy a introducir un poquito después para comentar en los resultados que Jamie nos va a presentar. Así que, Jamie, por favor, quisiéramos ver tu presentación. Yes, thank you so much, Tessie. So welcome everyone. Thank you so much to our panelists, to Tessie, to our team, and then everyone who joined us for joining this webinar. The topic of today's webinar is really how transparent is gender financing in Guatemala, so that we can discuss what we know about the current gender equality work that's going on in Guatemala, and what information we are maybe not able to find, and how we can start improving the engagement and the publication of some of this information. So the first question is, why does Guatemala need better gender financing data? And what do we really mean by this? So gender financing data, as we define it, is any information that can help us understand gender equality work. So it could be very basic project level information, like which projects, for which sectors, who are they benefiting ultimately, but it could also be the financial information. So what are the disbursements towards those projects? What are the commitments that are made by donors to actually execute this work? So it's both financial and programmatic. And without this information, we believe that it's very difficult to actually understand as stakeholders what the funding gaps are for gender equality, to be able to plan and implement gender equality work in a collaborative and informed manner, to hold the Guatemalan government and other funders accountable to their gender equality commitments, and to really learn, as Tessie said, which initiatives make Guatemala more equal and why. How are they effective? How are we moving forward towards SDG 5, which is achieving gender equality? We found that through our 27 interviews with key gender equality stakeholders in Guatemala, that none of them were actually completely satisfied with the available information on gender equality work. And the main issues really were experienced by Guatemala-based NGOs, women's rights organizations, as well as INGOs based in Guatemala. And the main data issues they experienced were that there was a lack of detail for this information. It was difficult to access. It wasn't timely enough, so it was out of date. And they also didn't trust always how that data was collected, and therefore what was presented. So what we wanted to understand is what we can find using public databases in terms of what the government was spending towards gender equality in Guatemala. And then later we also have some more information on what international donors are spending towards gender equality in Guatemala. So according to CICOIN, which is a database managed by the Ministry of Finance in Guatemala, we were able to track the national funding for, in general, for Guatemala for 2018 and for 2019. And using some of the gender markings that were available to ministries and different agencies, we were able to track about $568 million towards gender equality for 2018, and just a little less, $525 million towards gender equality in 2019. In terms of percentages, it was around 5% for each of those years of the national budget that was dedicated towards gender equality. Now, when we wanted to track how much of the gender equality funding we were able to trace back to Guatemala's national gender policies, for 2018, we weren't actually able to get that level of disaggregation. But for 2019, we actually were able to find all of the gender equality funding that was reported. We were able to trace back to 8 of the 12 priorities
So this was very interesting, and we did further analysis to really understand what is available, what isn't available. And we noticed that when trying to access this information, there were still significant barriers. So for instance, there was a password that you needed to enter before entering this public database. It also was very technical language and only available in Spanish, which would make it difficult for people of indigenous backgrounds to maybe access this information. We found that our analysis suggested that this information may be incomplete and of questionable quality, because for 1 year, we might be able to find information on gender financing by certain institutions, but then the next year we wouldn't. And it wasn't clear whether that was due to, a decrease in funding, or if it was because of different reporting practices. So that's why it seemed incomplete, or at least of questionable quality. And then finally, we also understood there to be a lack of correct implementation of budget classifiers. So the gender budget classifier that is available isn't always applied as the guidelines subscribe. And then additionally, there's also a budget classifier for international funding that national government bodies can report on. However, we found that in no cases they were both applied. So at the moment, it was difficult to understand to what extent international funding for Guatemala ultimately was dedicated towards gender equality, because those two never seem to overlap in terms of the reported information. So in theory, it should be possible to track the government of Guatemala's gender spending, but in practice, there are some significant barriers that prevent a clear, consistent, and complete picture. So based on the analysis, and we do want to emphasize that there is a strong foundation to track this information already, but to really build on this progress, we wanted to provide some key considerations to the government of Guatemala to improve the current data. So our first suggestion would be to consider national gender leadership to really ensure that there's sufficient capacity for government bodies to trace and report on gender equality work that's going on in Guatemala, and how that relates to the national gender policy, so that we can really understand how the government is funding its policies. Then the second consideration would be to improve the quality and accessibility of national gender financing data. So again, making sure that there's a harmonized and comprehensive application of the budget classifiers, and making it more accessible and user-friendly. And then finally, to engage with the public and gender advocates on their data needs. We noticed that in many cases, there was a bit of a disconnect in the information that was being put out and the information that was being requested by local gender advocates. So really trying to make sure that those needs and the supply, that they line up so that it's most effective and everyone's resources are being utilized to the fullest. Now, another part of our research was to track gender financing by international donors. So for this, we used the OECD CRS data for 2018. And here we were able to find a couple of interesting points from our analysis. So the first one we highlight here is that over a quarter of donor funding for Guatemala was reported by donors to be dedicated towards gender equality in some way. So this meant either marked as significant gender financing or principal gender financing. And further to highlight that only 5% was reported to have gender equality as the main objective. So this is maybe something you might recognize as that there seems to be a lot of gender mainstreaming going on, but in terms of the separate dedicated gender programs, it's actually a lot more limited. And if we break the gender financing down, we're also able to see some interesting trends. So for 2018, most of the funding for gender equality by donors came in the form of ODA grants, almost 100%. Most of the funding went towards short-term project-based work. Most of the funding was given to NGOs based in the donor country rather than in Guatemala, so national NGOs. And of the key themes that donors can report to fund, according to the OECD, less than 4% was reported to actually go to those women's rights organizations or key government institutions working on gender equality, and also the theme of ending violence against women and girls. So these are highlighted as two key gender equality themes, according to the OECD.
And we've noticed that there the funding is quite limited within the funding for gender equality in general. So we also noticed there were some data accessibility and quality issues, and the inconsistent and incomplete reporting led to several crucial questions. The first one being, are donors aligned with the Guatemalan government's gender priorities? And if so, how could this be reflected better in the data? Who are really the top donors in Guatemala for gender equality? When we look at one database, the OECD CRS, we find a certain top 5 as listed here. But when we look at the IADI database, we find a slightly different top 5. And part of it is because of the regularness that the two databases are reported with. And also in general, the structures of the databases are a little bit different. But for instance, the top number 1 donor in one database might not even appear on the top 5 of another database. So we notice that that's an important difference that might make you question who are really the top donors and which database should we really trust. Some other questions, how many gender projects are actually being funded in Guatemala? What is the scope? Again, when we look at one database, there's a certain number of gender equality projects that might be reported for one donor, whereas on the other database that the same donor will report to, the number will look quite different. So we thought these were quite significant differences that, again, might make you question what is ultimately the final answer. And then finally, we did a transparency assessment as well to understand for certain projects, what information can we really find out about them. And we found that it was very difficult to actually understand who these projects are targeting. For instance, in many cases, they wouldn't refer to any gender group. In some cases, they would refer to women as a homogeneous group, which we know is not always the case. And also LGBTQ plus people weren't regularly mentioned. So it wasn't really clear from the project descriptions who they were ultimately trying to improve the gender equality of. We also found it difficult to track what efforts donors are making to not reinforce gender inequalities. So we couldn't really access a lot of gender analyses or gender integration approaches linked to projects. And then also it was very difficult to find actual results and evaluation documents. So in terms of tracking the progress of these projects towards improving gender equality, it was actually quite difficult to measure what impact they're having just because of a lack of data. It's also important to note that there are some databases or data points missing from the current gender funding picture. So we noticed that from our interviews, local gender advocates mentioned that there was actually insufficient capacity for them to collect and publish data. So in many cases, we'll see maybe the top bilateral donors or the top multilateral donors, but we actually won't see the local groups that are working on gender equality in Guatemala because their data, they don't have the capacity to report that. We also weren't able to track the impact of COVID-19 on gender financing. Of course, this is very recent, so it'll be important for the data to be updated and to make sure that we understand how COVID-19 has really shifted funding and gender equality work in Guatemala. And then also some things that were missing were really the funding by other actors. So for instance, private foundations, humanitarian agencies, INGOs, development finance institutions, and women's rights organizations. So in many cases, we couldn't find a lot of those organizations reporting to the global databases, which meant that in most instances, the global databases really don't show the funding and contribution by all of the relevant actors for improving gender equality. So we also have devised some key considerations for international donors. And in the country report for Guatemala, we really wanted to focus the key considerations for donors to help local gender advocates improve their gender financing reporting. So the first recommendation or suggestion would be to support local gender advocates' capacity to collect, use, and publish gender financing so that we get a more complete picture of their contribution to gender equality work. Second, to really engage with gender advocates on their data needs. Just like with the government of Guatemala, we noticed that a lot of times the information that donors put out wasn't always the data that was used most or most desired by local gender advocates or in the format that they preferred. So this would really require close engagement between those stakeholders to make sure that those needs are met.
and finally, to support their own country offices in Guatemala to help meet those local gender advocacy data needs. So really making sure that they have the capacity to identify and also then to meet the gender data needs of gender advocates. Now, we are developing some recommendations in collaboration with donors and some of the databases to improve their reporting specifically, and that will be published in our Global Transparency Report in the summer of 2021, so in a few months. So please be on the lookout for that. Thank you so much for listening to these findings, and I'm very curious about the rest of the panel's opinions on these and looking forward to discussing this. Thank you so much. Muchas gracias, Jamie, y te agradezco mucho esta presentación que yo creo que establece un buen contexto para el panel que sigue, que viene ahora a continuación, una serie de temas que tiene que ver con qué tipo de datos están suministrando, si son los datos que son necesarios, qué más se puede hacer para promover la capacidad de la sociedad civil, etcétera. Así que son temas que vamos a discutir ahora. Antes de comenzar con este panel, lo primero es introducir a los panelistas. Así que voy a comenzar y lo voy a hacer en orden alfabético para que nadie me diga que estoy favoreciendo a uno o a otro. Así que voy a empezar con Claudia Maselli, quien es Procuradora Adjunta de Derechos Humanos en Guatemala. La licenciada Maselli es abogada y notaria y se especializa en temas, en métodos alternos de resolución de conflictos, por ejemplo. Tiene un currículum vitae sumamente extenso al cual no voy a seguir aquí porque no tenemos suficiente tiempo y yo diría que es lo mismo para todos los panelistas. También tenemos con nosotras aquí hoy en día a Zaira Ortega, psicóloga guatemalteca, trabaja en IVOS Guatemala y es la directora del programa de IVOS que se llama Guate Diversa e Inclusiva, que está financiada por la Embajada Sueca. Adriana Quiñones, representante de país de ONU Mujeres en Guatemala, la cual tiene una gran experiencia a nivel internacional, liderando todo tipo de esfuerzos en áreas de igualdad de género, eliminación de violencia contra las mujeres, etcétera. Y también felizmente tenemos con nosotros a la diputada al Congreso de la República de Guatemala, por el Distrito de Guatemala, Andrea Villagrán. Ella es la diputada Villagrán, es integrante de las comisiones de la mujer, de cultura y de relaciones exteriores, y también funge como vicepresidenta de la Comisión de Reformas al Sector de Justicia. Así que como pueden ver tenemos un panel fabuloso. Déjenme también decirles quién soy yo, porque estarán preguntándose. Soy presidente y ejecutiva en jefe de Plan Internacional en Estados Unidos. Y me voy a excusar por anticipación porque también soy cubana y a veces los cubanos tenemos expresiones quizás que son demasiado informales, así que me van a excusar si quizás no me expreso de una manera sumamente formal todo el tiempo. Así que, y yo soy parte de la Junta de Directores de Friends of Publish What You Fund, que es la organización que ayuda a recaudar fondos para Publish What You Fund y para poder lograr todo este tipo este tipo de investigación. Ok, así que con esas introducciones, yo quisiera comenzar con una pregunta general para todos los panelistas. Cosa de establecer un contexto, porque cada uno de los panelistas tiene una perspectiva diferente que yo creo que es importante captar. Así que Jamie ahora ha presentado a grosso modo los hallazgos principales, así que quisiera de cada una de ustedes tener sus reflexiones, ¿no?, sobre los hallazgos que ha presentado. Y las recomendaciones y consideraciones clave para mejorar la publicación de datos de financiamiento de género aquí en Guatemala. ¿Qué creen ustedes de esas recomendaciones
cuáles son factibles, cuáles quizás se han olvidado que es importante recalcar aquí hoy en día. Así que déjame comenzar con la diputada Andrea Villagrán. Si me puedes dar tus perspectivas, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de estar participando en este espacio. Yo creo que este tema es sumamente importante, no solamente por el tema de género, sino más adentro del rol que tienen la sociedad civil, las que participan directamente en esta parte del financiamiento de las organizaciones, de la cooperación y la parte del rol que tenemos como el Estado, ¿no? En este caso, en Guatemala, pues tenemos la política nacional para la promoción y desarrollo integral de la mujer. Y para poder ir, una herramienta que se utiliza mucho para poder evaluar cómo se va desarrollando la política y monitorear también, es la parte justamente financiera, ¿verdad? Cómo se van ejecutando y cómo se van asignando esos presupuestos tanto nacionales como internacionales. Y para esto tenemos un clasificador temático. Este clasificador temático es un avance importante porque facilita muchas formas de poder reportar por parte de los diferentes ministerios. Pero justamente una de las, como evidenciaban los resultados que pudieron presentar, que nos hizo favor Jamie de mostrarnos, es que muchas veces no se identifica claramente cómo hacer estos reportes, ¿verdad? Entonces, esto ha sido una gran dificultad que se ha tenido por parte del Estado, sobre todo pues en la forma en cómo los ministerios utilizan el clasificador temático para poder hacer referencia a los gastos que se están realizando, ¿verdad? Entonces, uno de los principales, por ejemplo, tenemos casos como erradicación de la violencia contra la mujer, el Ministerio de Gobernación reporta la compra de uniformes para mujeres policías, o el hecho de pagar salarios a mujeres policías, pues también piensan muchas veces que eso es parte de erradicación de la violencia contra la mujer, en lugar de direccionarlo a los programas y los proyectos que son parte de la política pública. Entonces, lo que yo creo que estamos teniendo es una debilidad en la política, en la forma en que se da seguimiento, y eso va de la mano con los ataques a la institucionalidad de la mujer que se ha tenido por parte de algunos gobiernos. Este más fuerte que otros, pero otros tal vez no por atacar directamente, sino por no poner atención o prioridad al tema que merece, ¿verdad? Entonces, por desatención también es algo que pasa. Vemos a la Secretaría Presidencial de la Mujer, que es la CEPREM, que es la encargada de dar seguimiento a la política pública, y pues actualmente no hay una secretaria, ¿verdad? Desde ya hace un año. Entonces, ese tipo de acciones lo que hace es que la política no se pueda ir realizando de forma eficiente, porque al final los que se ven afectados es directamente la población, en este caso las mujeres. Y lo más importante es fortalecer la política pública, fortalecer la parte en que se hacen estos reportes, sobre todo el uso del clasificador temático de género, que es la herramienta primordial para poder evaluar cómo se está utilizando el financiamiento para la política pública, y sobre todo la articulación que se pueda llevar a cabo por parte de la cooperación nacional como internacional para fortalecer esta parte, porque podemos tener mucho presupuesto, pero si se utiliza de forma variada, dispersa y no vista con una visión estratégica de política pública como debiera ser, al final pues la forma de tener el impacto que quisiéramos no es tan efectivo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es algo sumamente importante y es algo que el informe que ustedes presentaron el día de hoy nos refleja, ¿verdad? Que es urgente esa necesidad de articular esfuerzos, de poder tener la coordinación y sobre todo la capacitación y fortalecimiento que se necesita dentro del Estado para poder desarrollarla adecuadamente. Muchas gracias, diputada Villagrán. Déjame seguir a eso y licenciada Maceli, tu perspectiva, por favor, en términos de estos mismos, los retos que piensas de los hallazgos y de las recomendaciones que se están haciendo en el informe. Estás en mute. Gracias. Un saludo a todas y a todos los ciudadanos y ciudadanas también que nos acompañan en este webinar. Primero, deseo felicitar a Plan Internacional y al Save the Children por esta decisión de impulsar el estudio a través de Publish What You Found. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir también con todas las mujeres panelistas con quien tengo el honor de compartir este panel.
quizá dentro de los hallazgos que reportan y desde el quehacer de la Procuraduría de Derechos Humanos, quizá lo más importante a reconocer en el estudio impulsado es que precisamente la dedicación de recursos en el marco de políticas públicas que promuevan y aseguren la igualdad y la no discriminación, en particular en este caso de poblaciones vulnerables como las niñas y las mujeres, es un indicador del Estado hacia un compromiso de progresividad en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Así que eso es valioso, el que se señale la importancia del financiamiento en términos de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el estudio también es revelador en cuanto a que el ODS 5, que apunta a la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres, también señala y demuestra que los recursos están dedicados a acciones de seguridad ciudadana y de erradicación de la violencia, lo que demuestra una preocupación más profunda en términos de esta preocupación por la integridad y la seguridad de las mujeres y las niñas. Es decir, estamos hablando de la importancia de empoderarlas, incluso para el sector económico. Hay esfuerzos importantes de algunos proyectos en el Ministerio de Economía, por ejemplo, pero los fondos más fuertes que el Estado demuestra están dedicados al Ministerio de Gobernación y a la erradicación de la violencia. Y bien, como decía la señora diputada, esto es en términos financieros. Esto es lo que nos aparece en una búsqueda que hay que hacer muy detenidamente, sabiendo que hay que buscar en el SICOIN. Pero en términos de la ejecución física, de cómo esto está llegando a la realización de los derechos de las mujeres y las niñas, se desconoce. Por supuesto, tenemos que hablar de la importancia de la institucionalidad pública. Bien refiere el estudio sobre esta situación que se ha enfrentado con la CEPREM, que fue una decisión de Estado de identificarla como aquella entidad que pudiera impulsar la política pública en términos de derechos de la mujer, pero también hay otras institucionalidades como la CONAPREVI, por ejemplo, si la decisión efectivamente es en esta del Estado de la erradicación de la violencia, vemos cómo la CONAPREVI ni siquiera aparece en el clasificador temático de género. Es decir, no ha sido asignado fondos a la CONAPREVI, no de ahora, sino de varios años atrás. Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos requieren la participación sociopolítica de las mujeres y las niñas en función de su desarrollo de autonomía, y eso también lo destaca el informe. Es importante no solo el empoderamiento para el quehacer económico, que ya decíamos de la erradicación de violencia, sino también la participación política de las mujeres, participación tanto ciudadana, particularmente en la política pública, que es un principio básico de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pero también su impulso a participación en la política partidaria. Y ahí la señora diputada tiene importantes iniciativas que ha impulsado y que desde la PDH se valoran positivamente porque debe poder la mujer participar en todos estos espacios. Los sistemas de diseño de información de datos a partir de este principio de participación ciudadana también debería ser trabajado y construido en función de las necesidades y problemáticas identificados por los sujetos titulares de derechos. Preocupa que estos clasificadores temáticos, incluso las políticas públicas mismas, pareciera que no logran o solo en ciertos momentos logran hacer esa consulta ciudadana. Cuando estamos hablando incluso de las niñas y las adolescentes, todavía tenemos retos de cómo llegar con ellas. Pero algunos ejemplos es que se logra llegar con las mujeres, pero solo en ciertos momentos. Un sistema de monitoreo y evaluación de políticas públicas y los principios que inspiran a las mismas deberían por lo menos tener dos hitos importantes en la participación de las mujeres y las niñas. En la construcción de la política para la identificación de las necesidades y las problemáticas sensibles desde esta población y no desde los escritorios de los servidores públicos, y en el cierre, en los medios términos de las políticas públicas, así como en el cierre de las mismas. Debe haber participación para evaluar los efectos y los resultados en la realización de los derechos. Es decir, el financiamiento por sí mismo no es suficiente. Se requiere poder hacer estos ejercicios de evaluación tanto de las políticas como de los proyectos de cooperación internacional.
pero aún así no estaría completo la rendición de cuentas si esto no lo podemos llevar a encuestas, a instrumentos estadísticos, y aquí hay que integrar también a una entidad que también refiere el informe como un cuestionamiento de la participación del Instituto Nacional de Estadística. Efectivamente, podría tener alguna responsabilidad en términos de los datos financieros, pero sobre todo necesitamos tener los datos socioeconómicos que el INE está obligado a generar a través de encuestas, y sabemos que las últimas encuestas son de hace 2014-2015. La COVID también es un fenómeno que plantea el informe, a mí me parece como una oportunidad valiosa para el Estado. Esto está demostrando que hay mayores índices de pobreza y extrema pobreza en Latinoamérica, y Guatemala no será la excepción. Así que más que nunca esta entrega de rendición de cuentas financiera, pero en la realización de derechos y avanzar hacia instrumentos estadísticos que nos identifiquen dónde hay que priorizar acciones, es de vital importancia. Y entre otros de los hallazgos del informe, la importancia de la sociedad civil. No solo en la auditoría social, sino que también las mismas organizaciones de sociedad civil están supliendo servicios que el Estado ha declarado que no puede llevar, y que tenemos varios ejemplos en términos de derechos de mujeres y de niñas en los que las organizaciones de sociedad civil están entregando estos servicios, y por tanto la información para ellos y ellas es de vital importancia. Así como también para hacer aportes desde la auditoría social en esta obligación del diseño e implementación de políticas públicas. Gracias, Tessy. Muchas gracias, licenciada. Y ha tocado una serie de temas que yo creo que quiero preguntarle a Zaira, ¿no? En términos de fortalecimiento de sociedad civil, de qué manera se participa, si cómo puede participar y se puede fortalecer la participación, ¿no?, de la sociedad civil en términos de la recolección, la búsqueda de datos y la rendición de cuentas. La licenciada y la diputada, las dos, han remarcado, ¿no?, en la importancia de todo esto. Así que si pudieras compartir tus perspectivas sobre los hallazgos y las recomendaciones, específicamente lo que hemos escuchado aquí tanto de la diputada como de la licenciada en la Procuraduría. Gracias, Tessy. Sí, yo creo que parte de lo que hacía y reflejaba el estudio era de que pues hay una insatisfacción de parte de los que utilizamos la información, y tenemos que tener datos para movilizar recursos o para generar acciones concretas para la temática de igualdad de género. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay vacíos importantes que, aunque ya hay convenios y tratados internacionales que le dicen al Estado guatemalteco que debe ser transparente y que debe rendir cuentas, sobre todo en el ámbito de lo financiero, para evitar corrupción, impunidad, etcétera, aún hay desafíos importantes que superar. Aquí yo me enmarco mucho en la parte de que ya hay una política, por ejemplo, de datos abiertos, que fue firmada en el 2018 y que está todavía vigente hasta el 2022, y de eso realmente hacemos muy poco, y en realidad todos los datos que habitualmente buscamos en los diferentes espacios del Estado, como lo mencionó el estudio, no son datos de calidad. Entonces, a veces muchas organizaciones, nos incluimos nosotros como IVOS y nuestros socios también, nuestras socias nacionales, tienen que ir a buscar esa información en otros espacios que tienen información mucho más al detalle y datos de calidad que te sirven para tomar decisiones informadas. Entonces, yo creo que allí sí es importante que en este marco, yo me refiero al Estado, porque no solo me refiero al ámbito del ámbito ejecutivo, sino que también el ámbito judicial y el ámbito legislativo tienen que subirse al barco respecto a la parte de la transparencia y rendición de cuentas, con tener información, pero información que sea de calidad, que sea información de datos abiertos, porque ya estamos en ese marco. Incluso ahorita Hilda acaba de sacar el barómetro para el tema de América Latina. Nosotros, Guatemala es el número 17, Uruguay es el número 1,
Entonces, estamos todavía con bastantes desafíos respecto al acceso a la información a la ciudadanía. Entonces, aquí yo creo que lo elemental es que garanticemos que los datos abiertos sean por defecto en toda la información que tiene que ver con financiamiento en la parte de igualdad de género. Eso debería de ser como un estándar, ya lo dice la política. Los datos deben de ser operativos y exhaustivos, ¿verdad? Porque ahorita no son de calidad, o sea, son información que deja muchos cuestionamientos, entonces a veces optamos por no utilizar esa información. Y como mencionó, creo que Claudia, a veces la sociedad civil tiene que hacer el trabajo que le corresponde a las instancias del Estado, ¿verdad? Entonces, porque todavía hay ciertas miedos sobre abrir datos. Entonces, le toca a la sociedad civil, a través de la Ley de Acceso a Información, pedir información, luego procesarla para reutilizarla y poderla generar con mejor calidad. Entonces, esos son pasos que deberían de ya no existir, ¿verdad? Si tuviéramos realmente datos abiertos en todos los espacios del Estado, en todos los financiamientos que se están generando, y que esos datos también sean comparables e interoperables, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto en el caso, por ejemplo, en ámbito de justicia, las bases de datos de INASIF con Ministerio Público son totalmente diferentes, no hay una interoperabilidad allí. Entonces, al final, ¿a quién le creemos? A INASIF, Ministerio Público, PNC, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí sabemos que esos desafíos están, pero también el Estado debe de entender que la participación ciudadana es básica. Para el tema de transparencia y rendición de cuentas, es básica la participación de la ciudadanía para que entonces realmente esa rendición de cuentas sea una acción afirmativa y que le sirva a la ciudadanía y a los que toman decisiones hacer e implementar proyectos y programas que vayan con mayor impacto para las poblaciones que más lo necesitan actualmente. Zaira, muchas gracias. Déjame seguir, si le puedo dar, si tú como organización, ¿no? ¿Qué datos usas porque vamos a hacer un poquito más concreto? ¿Qué datos usas? ¿Qué datos quisieras, pero a los cuales no puedes acceder? ¿Y cómo eso, en resumidas cuentas y de manera bien concreta, afecta la eficacia, la efectividad de la organización y de la misión, ¿no? De lo que quieren lograr? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, mira, tenemos ejemplos tan sencillos como el tema de la variable de sexo, la variable de género, que a veces te confunde. Incluso nuestro documento personal de identificación tiene una inconsistencia allí. Entonces, tú no puedes sacar esos datos que son tan sencillos si no tenés esas bases que sean interoperables, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío. Ahorita tenemos el caso muy concreto, creo que alguien mencionó lo del COVID, y es en el tema de la lista de las personas que fueron vacunadas. O sea, nos pusieron solo 2 variables en ese listado, el nombre de la persona y el número de DPI. Si yo quiero verificar realmente cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos y otras variables que sé que las tienen, porque el formulario hacía varias preguntas que estaban relacionadas a toma de decisión, por de alguna manera decirlo, eso no está. Entonces sí debería de existir, y son variables importantes para poder nosotros establecer programas y proyectos que vayan específicamente a las poblaciones que más lo necesitan, ¿verdad? Eso sin mencionar que hay un gran vacío en el marco de que las poblaciones del área rural, mujeres indígenas, población LGBT indígena, que ni siquiera va a tener acceso a llenar ese formulario para poder tener esa información, ¿verdad? Entonces, sí hay retos. Este es un ejemplo del contexto actual, pero también hay financiamiento que no tenemos referencia, no sabemos con claridad hacia dónde se está invirtiendo en el tema de igualdad de género. Entonces, hay presupuestos que deben de ser, variables que deben de ser incluidas en diversas instancias del Estado para poder tener como claridad sobre dónde está la inversión en igualdad de género. Bien, gracias, Zaira. Y voy a seguir con Adriana, pero antes quiero recordarle a todo el mundo que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat interactivo que existe aquí. Y también creo que hay un hashtag Gender Financing, se pueden someter por Twitter también. Así que no duden en someter preguntas. Pero Adriana, bien, has estado escuchando toda esta conversación y las diferentes perspectivas y los ejemplos bien puntuales que ha
provisto Zaira en términos de qué es lo que quisiera, pero qué es lo que, lo que no está accesible. Así que desde la perspectiva tuya como de ONU Mujeres, un donante, una multilateral en todo esto, que quisiera oír tu perspectiva tanto de los hallazgos del informe, pero de lo que has escuchado aquí, quizás lo que eso implica en términos de qué manera se puede avanzar en esta problemática de datos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy, muy cordial a todas las panelistas y a todas las organizaciones que hicieron esto posible. Yo creo que aquí el punto central es que la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres no han estado al centro ni del gobierno ni de la cooperación. Y este estudio es una herramienta maravillosa precisamente para documentar eso. Yo creo que estamos viviendo una situación de regresión en varios de los derechos de las mujeres, acompañado de un debilitamiento institucional, como nos contaba la diputada, tanto como Claudia. Hemos sido aliadas en ese trabajo, sobre todo de sostener los logros de los acuerdos de paz. Creo que Guatemala es un país privilegiado en términos de las luchas de las mujeres, indígenas, y eso no está en la conversación diaria, no está puesto en la agenda, sino por pocas personas que están muy comprometidas con estos temas. Yo quisiera que recordáramos, por ejemplo, este año el gobierno va a tener que someter su reporte al comité de la CEDAW. Nos dieron 4 recomendaciones priorizadas hace 3 años. Se le dio al gobierno de Guatemala. La primera, fortalecer la institucionalidad de las mujeres, ya sea fortaleciéndolas presupuestariamente, términos de apoyo político y decisión, porque sabemos que una institucionalidad fuerte de las mujeres puede coordinar los esfuerzos para la eliminación de la violencia contra las mujeres, puede generar mayores presupuestos, puede coordinar el reporte sobre las inversiones, el impacto de políticas públicas. La segunda, la ratificación del convenio 189. Es algo que se ha luchado desde el Congreso y la diputada Villagrán, una de las grandes líderes apoyando esta iniciativa, y lo vimos, y entonces estoy contando esto porque ahí vemos todas las relaciones, por ejemplo, con la crisis del COVID. En un país donde la mayoría de las mujeres está por fuera de la fuerza laboral y las que están en los mercados informales, pues la crisis del COVID golpeó más fuerte a ciertos grupos. Entonces, ahí es cuando vemos la importancia de ese avance en términos de compromisos políticos que necesitamos generar. La otra recomendación fue el apoyo y políticas públicas especiales para las mujeres rurales. Hay una ley que se llama, un proyecto de ley que se llama Ley DEM, para el empoderamiento económico de las mujeres, sobre todo tratando de vincular a muchos más recursos a las mujeres rurales, y esos proyectos de ley no han avanzado. También está el tema de participación política de las mujeres. Guatemala es el único país en la región que no tiene una cuota, que no ha avanzado en paridad, cuando vemos que todos los gobiernos tienen paridad. Entonces, eso, digamos, que veamos tan pocos recursos dedicados a las mujeres, no es una sorpresa, porque lo que vemos es que las mujeres no están al centro de la agenda política. Entonces, en ese sentido, me parece que esta es una herramienta muy importante. Creo que el entendimiento sobre qué es financiar para la igualdad de género es variable, y no estamos pensando necesariamente número de mujeres en una reunión, ni número de mujeres consultadas, sino cuál fue el proceso transformador para poner a las mujeres en nuevas posiciones de toma de decisión. Estamos en un momento crítico de avanzar hacia una participación que mejore, y sobre todo de acuerdo a los estándares internacionales. Así que yo, digamos, contarles que en términos de ONU Mujeres, más que un donante, somos una agencia que apoya la implementación de los estándares internacionales, donde tenemos expertas que han venido apoyando diferentes procesos, por ejemplo, políticas públicas dentro del organismo judicial, política de igualdad de género en el Ministerio Público, que van ayudando a generar un cambio de cultura dentro de las instituciones. Son procesos lentos, son procesos que hay que acompañar día a día, pero que van cambiando la cultura y que van poco a poco poniendo a las mujeres al centro.
Así que yo digamos que diría que esa priorización de la financiación también tiene que estar basada en esas evidencias que vemos. Estamos viendo en este momento una gran falta de participación de las mujeres en la actividad política, en los liderazgos a nivel comunitario, y vemos que este es el área de trabajo donde ONU Mujeres tiene menos recursos. Entonces es como muy fácil poner 1 más 1 juntos. Hay un énfasis en la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero no necesariamente en la prevención, no necesariamente en transformar la cultura. Entonces creo que estos estudios nos ayudan muchísimo a ver dónde podemos generar un diálogo mucho más constructivo, coordinado, con metas comunes, y a eso nos hemos dedicado desde ONU Mujeres aquí en Guatemala. Más adelante les puedo contar más. Adriana, gracias. Y para darle un poquito de seguimiento, y te voy a hacer una pregunta similar a la que le hice a Zaira. Hay un montón de datos que se pueden utilizar. ¿Cuáles, en tu opinión, cuáles son el tipo de datos más importantes, así de manera bien concreta, en términos del trabajo que ustedes hacen para trabajar con la sociedad civil en Guatemala? Y de qué tipo de datos y cómo los usan para de verdad sustentar buenas conversaciones y acciones, que es lo que quisieran que no existe? Pues nosotras, digamos que hemos terminado un reporte de un perfil de género con ACIES que vamos a lanzar próximamente. Y ahí lo que vemos es, por supuesto, discriminaciones hacia las mujeres y mujeres indígenas y rurales que son, digamos, alarmantes si los comparamos con otros países. Entonces, básicamente miramos la posición de las mujeres en términos de participación política, en términos de acceso a recursos propios, acceso a crédito, y vemos que hay muchísimas barreras. Lo que vemos también es una reducción de fondos que van hacia las organizaciones de sociedad civil. Lo hemos venido viendo. Tuvimos el año pasado una situación muy penosa porque la Unión Europea lanzó un programa global, Spotlight, para atender y erradicar la violencia contra las mujeres, después de mucho luchar, porque solo 5 países en la región podían calificar a un programa integral que miraba prevención primaria, recolección de datos, fortalecimiento institucional y sobre todo fortalecimiento al movimiento de mujeres. No se logró aprobar a tiempo y esos recursos se terminaron yendo a Ecuador. Cuando hay una necesidad tan grande en Guatemala, se trabajó durante la transición de gobierno, no se lograron los acuerdos, y realmente para nosotras hace una falta enorme, porque era una primera apuesta a no trabajar solamente en servicios o a trabajar solo en la sanción del femicidio, sino a trabajar de manera integral. Ahí había recursos para apoyar la agenda legislativa en el Congreso, para apoyar precisamente la implementación de la PNPDIM, fortalecer a la CEPREM, pero también recursos para las organizaciones de mujeres. Como sabemos, las organizaciones de mujeres están siendo las que proveen los servicios de primera línea a través de los CAIMUS en temas de violencia contra las mujeres, y han venido viendo reducidos esos recursos en los últimos años. También se les han entregado a último momento y se les ha exigido que implementen en días. O sea, realmente son condiciones complicadas en las que teníamos una oportunidad de trabajar en conjunto con varias instituciones y pues la hemos perdido. Entonces, eso para mí son, digamos, las informaciones que debemos tener en cuenta para juntas construir una estrategia mucho más eficaz para que los recursos sí lleguen a las mujeres y a las mujeres que más lo necesitan. Muchas gracias, Adriana, y gracias a todas. Francamente, la conversación ha sido bien rica y compleja. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos una pregunta que tiene que ver qué pasa cuando las mujeres indígenas que se están activando a nivel local
tienen poco acceso a los servicios del Estado para gestionar sus derechos humanos y existen una serie de barreras institucionales para acceder a fondos internacional. Y esto es una pregunta, yo creo, general, pero ¿qué tipo de perspectiva tienen nuestros panelistas? Se la abro, la contestación a todos los panelistas. ¿Algunas perspectivas? Pues si quieren. Sí, por favor, Adriana. Comienzo. Miren, un tema muy importante que hemos trabajado desde ONU Mujeres en los últimos años es el apoyo a iniciativas muy trascendentales, como es, por ejemplo, la implementación de la sentencia de Cepur-Zarco. Esa es una sentencia única en el mundo sobre violencia sexual en el conflicto armado que por primera vez provee 18 medidas de reparación. Se logró en una alianza a través de organizaciones de mujeres que apoyaron por más de 15 años ese litigio estratégico, se tiene esa sentencia y nosotras a través del Fondo para la Construcción de la Paz, que es un fondo de Naciones Unidas competitivo, hemos logrado apoyos para implementar esa sentencia. De esa sentencia ha salido ya una política de reparación transformadora en el organismo judicial. Se está discutiendo un mismo ejercicio en el Ministerio Público, pero sobre todo se está realmente trabajando para que haya una justicia restauradora, que es tan importante para Guatemala. Todo este proceso liderado por las abuelas de Cepur, que han esperado más de 30 años para recibir justicia, para que se cumpla la sentencia y que es un proceso, digamos, supremamente importante. Entonces, sí creo que hay fondos que al abrir una ventana de género, un énfasis explícito para apoyar a las mujeres indígenas, han podido financiar temas catalíticos de los cuales Guatemala se puede sentir orgulloso y seguir avanzando en esa línea. Y creo que cuando no se hacen explícitos esos requerimientos de que vamos a apoyar a mujeres indígenas, vamos a tratar de ampliar las puertas para que ellas puedan entrar, no se logran esos recursos. O sea, realmente no es automático, no es que se tenga una conciencia de estos son los grupos, así es que los tenemos que apoyar. Nosotras hemos incluido a las abuelas de Cepur en la junta directiva de nuestros proyectos, lo que implica tener una intérprete permanentemente, un diálogo con la comunidad y con el resto de las abuelas permanente. O sea, hay ajustes que se pueden hacer para incluirlas de la manera en la que deben estar incluidas. Nos agradó mucho antes de la pandemia que una de las líderes de las abuelas de Cepur, doña Demesia Ayat, pudo estar en el Consejo de Seguridad en Nueva York contando su experiencia al mundo, acompañada de premios Nobel de la Paz, avanzando la agenda de las mujeres a nivel global desde el Consejo de Seguridad. Entonces, eso es lo que podemos lograr cuando destinamos recursos hacia estos grupos. Esas son las oportunidades. Muchas gracias, Adriana. Diputada, por favor, y después, Claudia. Sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante que tengamos claro que estos grupos son los más vulnerados y normalmente, históricamente hablando, los más invisibilizados y excluidos del país, en el caso de las mujeres y las mujeres indígenas. Y esto va también muy de la mano con la forma en cómo se están representados estos grupos en los espacios de toma de decisiones, porque al final van a tener mayor representación en la medida que se tengan acceso a estos espacios, porque lo vemos en el caso también en general, ¿no? De las mujeres, como mujeres, pues somos la mitad de la población guatemalteca y únicamente tenemos una representación en el Congreso de 31 diputadas de 160. Entonces, eso lo que nos hace ver es justamente esa subrepresentación que tenemos como mujeres y por lo tanto, quienes están tomando las decisiones sobre las problemáticas de nuestro día a día como mujeres son hombres. Y esto también pasa más en los pueblos indígenas, que están más excluidos y que históricamente han sido más invisibilizados aún. Recientemente presentamos una iniciativa de ley que busca la paridad, la alternancia y la inclusión de los pueblos indígenas, justamente para fortalecer ese principio de participación de la democracia, ese principio de representatividad democrática, porque al final tenemos un gobierno, un Estado en que los que toman las decisiones es un grupo privilegiado de
hombres blancos, ladinos, que no representan, digamos, las demandas. Muchos pueden ser conscientes o pueden tener sensibilidad acerca de o apoyar ciertos temas, pero no existe una representación real. Entonces, eso por parte del Estado implica acciones afirmativas que son sumamente necesarias, ya lo mencionaba Adriana, la necesidad de establecer algunas acciones, que en el caso de cuotas, paridad y demás, pero poder ir avanzando para que esa brecha de desigualdad cada vez sea menor en nuestro país y que no nos tome esas décadas de que realmente pues lo que van a hacer es acentuar aún más esta situación, ¿verdad? En el caso de los pueblos indígenas también es importante mencionar que la importancia que ha tenido o el apoyo que se ha recibido mucho por cooperación, por parte de la cooperación internacional, por parte de sociedad civil, pero sí yo veo que es más importante ver esa parte de fortalecimiento de liderazgos, ver de qué forma pues logramos tener más incidencia en los tomadores de decisión, porque, por ejemplo, la iniciativa de ley la presentamos alrededor de 12 diputadas, 2 diputados hombres, pero sabemos que la batalla es muy fuerte dentro del Congreso, porque necesitamos la mayoría, necesitamos 81 votos y la mayoría de esos son hombres, que genera cierta tensión, porque les estamos quitando los espacios de poder que ellos han tenido, ¿no? Entonces, estos son relaciones de poder que son muy fuertes y necesitamos más apoyo de la sociedad en concientizar este tema, la importancia que tiene que más mujeres indígenas se encuentren representados en estos espacios de toma de decisión. Muchas gracias. En realidad nos hemos quedado cortos de tiempo, pero le voy a pedir a la audiencia que se queden con nosotros unos minutos más porque quiero pedirle a la licenciada Maceli que también aborde este tema, por favor. Muchas gracias. Pues es valorar muy positivamente el que haya, el que esté surgiendo este liderazgo de mujeres a nivel local y rural, a nivel comunitario. Y es importante poderlas apoyar de tal cuenta que ellas pudieran buscar, encontrar esos espacios de proyectos, precisamente Plan Internacional, Save the Children son claros ejemplos de ese trabajo a nivel comunitario que están realizando y que pueden ser espacios donde ellas encuentren este fortalecimiento de capacidades para la participación. Un espacio indispensable de participación ciudadana es el sistema de consejos de desarrollo, donde podrían tener grandes oportunidades de posicionar las necesidades desde esa visión como mujeres y las problemáticas, porque ahí hay recursos y se pueden impulsar proyectos de empoderamiento o de solución de problemáticas sensibles en sus comunidades. Sin embargo, y tomo aquí una referencia a un informe de ONU Mujeres, es que el COVID nos demostró más que nunca que las mujeres están dedicadas al cuidado de casa y ahora de las personas enfermas de COVID, las personas con discapacidad, a los niños. Entonces, ¿cómo lograr romper esas barreras es de vital importancia? Porque si no, será muy difícil que logren llegar a esos espacios. Por tanto, ese liderazgo que está surgiendo es muy importante poderlo apoyar. Desde la Procuraduría de Derechos Humanos tenemos experiencias muy valiosas de trabajo conjunto con lideresas por el derecho a la alimentación adecuada, por el derecho a la salud en varios departamentos, y ellas trabajan ad honorem, se organizan de manera de ir a exigir los servicios con calidad y con calidez a los puestos de salud inexistentes también, o a las escuelas también. Por supuesto, el COVID suspendió ciertas acciones, ¿verdad? Y ahora pues están reorganizando para continuar con sus esfuerzos. Así que de nuevo, la COVID nos plantea oportunidades para rescatar y promover ese mayor surgimiento de liderazgos a niveles locales, en tanto estas barreras que son más estructurales las logramos ir superando. Y no sé, Tessy, si vamos terminando, pero yo quisiera también señalar la importancia de que el estudio destaca que la herramienta de clasificadores temáticos es valiosa y así consideramos también nosotros en la Procuraduría, pero también hay que tener cuidado en el que podamos caer en una atomización de los recursos financieros. La guía del Ministerio de Finanzas señala 9 clasificadores temáticos, no todos están implementados y podría ser un riesgo de atomizar o
hacer menos evidente los recursos que se puedan estar invirtiendo para género. Además de la importancia de que las instituciones que ya han tomado la decisión, que debe ser compartida e invitada a todo el resto, también lo hagan, porque en la información que está disponible en el Ministerio de Finanzas sobre clasificadores temáticos, pues vemos cómo las municipalidades de 340, solo 20 reportan, y lo que reportan son cuadros con números. Es muy difícil lograr acceder y entender esa información. Así que de nuevo, como yo señalaba, la participación ciudadana es importante también para la construcción de estos sistemas de información desde los sujetos titulares de derechos y de los usuarios como las organizaciones de sociedad civil, y no solo desde la formalidad de la entrega de datos que no cumple realmente con el principio de rendición de cuentas. Claudia, muchas gracias y me parece que esas últimas observaciones es una buena manera de concluir el webinario, porque de hecho esto ha sido un diálogo y obviamente podríamos estar aquí otra hora más indagando en todos estos temas, pero lo que acabas de decir es sumamente importante y yo creo que es parte de lo que ha resaltado este webinario, y es que hay que involucrar, ¿no?, a la sociedad civil, a esos a los cuales queremos que lleguen los recursos. Hay que involucrarlos en todo el proceso de recolección, evaluación de datos, porque estas son las entidades y estos son los grupos que van a usar la información. Quizás vamos a tener una atomización, como tú dices, de información, pero también la manera de priorizar, yo creo que también está clara y tiene que ver con involucrar a los mismos grupos que están utilizando la información. Así que les quiero dar las gracias a todos los panelistas y todos los que han asistido a este webinario. Me ha parecido brillante la conversación. Quiero recordarles a todos que los hallazgos en Guatemala se van, y lo que hemos aprendido aquí en este webinario, se van a unir a los hallazgos en Kenia y en Nepal y lo que hemos aprendido de los webinarios en esos países también que se están realizando, y va a salir una publicación global este verano, así que estén al tanto de todo esto. Así que muchas gracias a todos por su participación, por su paciencia. Yo sé que estamos unos minutos sobre la hora, pero les agradezco a todo el mundo la atención a estos temas tan importantes. Muchas gracias. Que tengan buen día.